Hola, buenas noches. El segundo café hoy casi, podríamos decir, nos falta la copita y el puro a estas horas de la noche, es decir, no es un segundo café matinal como es habitualmente. Hoy, como habrán visto, no ha habido equipo Zulu, lo hemos comentado por Twitter hacia primera hora de la tarde, se complicó la agenda y cuando se complica la agenda, pues hay que aplazarlo durante una semana. Hay cosas que son más importantes que el programa. Nosotros venimos con este segundo café de noche, donde pensamos al principio que íbamos a hablar del tema de Yolanda Díaz, pero creemos que no deja de ser un tema que vamos a hablar, obviamente, pero no deja de ser un tema casi tangencial, vamos a decirlo de alguna manera, un tema secundario. Porque hay cosas en este país que son, creemos, más importantes y que hay que intentar darles un poco más de notoriedad que los personajes que se creen a los personajes. Y empezamos hablando de esa noticia, de esos intención del PSOE y Más Madrid de que los organismos del Estado, repetimos, organismos del Estado, hablamos CNMV, AIREF o Transparencia, bien conocido por nuestros oyentes, pues tengan una dependencia política, digámoslo así, que tener carné de partido no sea impedimento para dirigirlo. Y en el fondo, sería un nuevo error que confirma un poco esa tendencia de algún partido en el gobierno de intentar acaparar el máximo de lugares donde el Estado, creemos algunos, debería ser totalmente independiente al partido que lo gestiona. Ya pasó en su momento en esa alianza, hablamos de los años 80 entre el PP y PSOE para desbancar el tema del Consejo General del Poder Judicial, que tantos dolores de cabeza está dando últimamente, ya pasa tácitamente con los abogados del Estado o con los fiscales del Estado, que cada vez parecen más los fiscales del partido y los abogados de partido, y parece que se quiere incorporar nuevas instituciones, digamos, a llamarles de partido. Algunos creemos que en esta lucha por mejorar y sobre todo por dar más fuerza a la democracia es fundamental que diferenciemos lo que es un gobierno de lo que es un Estado. Ya sabemos que son a veces conceptos muy parecidos, pero creemos que una cosa son las estructuras de Estado, llamémosle así claramente, que da igual quién gobierne. Es decir, da igual que gobierne el PSOE, que gobierne el PP, que gobierne el partido que sea, pero que en principio responden al Estado única y exclusivamente. Como dice su nombre, por ejemplo, hemos comentado, abogados del Estado, fiscales del Estado. No tienen que tener dependencia ni carnet, obviamente, de partido, sino han de funcionar, porque los Estados funcionan a veces a pesar de los gobiernos. Y esa diferenciación creemos que es clave y debe ser fundamental para reforzar la democracia, porque si confundimos el Estado con el gobierno de turno, pasan las cosas que pasan. Y creemos que en esa atribución de Estado, y algunos pensamos, por ejemplo, en el modelo americano, vamos a decirlo así de claro y de rotundo, hay temas donde, por ejemplo, debería ser indiferente la intromisión, digamos, de los gobiernos de turno e intentar crear estructuras, digamos, que mediante pactos de los partidos, todos en este caso, por la importancia de los temas, pues perduren durante años y años. Hablamos, por ejemplo, del tema, obviamente, de la educación, hablamos, como sí ha pasado, el tema de las pensiones, etcétera, etcétera. Creemos que hay elementos que el Estado debería proteger de especial manera porque no pueden ser tocados por cada gobierno de turno. O sea, puede atravesar una serie de gente y pensar que esto hay que cambiarlo porque nos da la gana o por intereses de partido, como se están viendo en votaciones en el Congreso, por ejemplo, donde se priman actuaciones manifiestamente sorprendentes, vamos a dejarlo ahí, con tal de legitimar a una estructura u otra. Y creemos que hay estructuras dentro del Estado que deben depender exclusivamente de la arbitrariedad, vamos a decirlo así, del Estado. Sabemos que eso suena complicado, pero creemos que es lo que da vida a la democracia y lo que hace que la democracia se refuerce en cada momento. Si todos los estamentos dependen del gobierno de turno, pues vamos por el mal camino. Y hemos tenido un ejemplo estos días en el Congreso con la moción, o llámenle como quieran, con el escrito a la Secretaría General de ciertos grupos políticos buscando la censura de los medios de comunicación. Pues esas son cosas que debe intervenir la propia organización del Estado para impedirlo. Digámoslo así, claro. ¿Saben que hay un precedente?
que en el juicio contra Tejero en el 86 se intentó privar, en ese caso, curiosamente, a Pedro J. Ramírez de su presencia en los juicios, algo así como un tipo de censura, y fue el propio Constitucional quien dijo que no, que tenía todo el derecho de estar acreditado como medio de comunicación, de la misma forma que ahora, y de hacer las preguntas que les dé la gana. Algunos creemos, como así son desde la educación, la calma y la tranquilidad, a los políticos, que estos estén incómodos, oiga, pues tengan un poquito más de tablas o tengan un poquito más de entereza. Pero todos esos mecanismos, como por ejemplo el de libertad de prensa, el que no haya censura en el Congreso, deben ser, digamos, como tótems de la democracia que deben ser intocables a lo largo de los años. A nadie se le ocurre pensar una democracia con censura, a nadie se le ocurre pensar una democracia donde organismos estatales estén por el carné político que tengas. Hablamos de la CNMV, de IREF, Transparencia, por citar los tres más destacados. A nadie se le ocurre, aunque suceda, que el Consejo General de Poder Judicial lo elijan los políticos. Parece cuanto menos sorprendente. A nadie se le ocurre que los abogados del Estado dependan del gobierno, ni a nadie se le ocurre que los fiscales del Estado dependan del gobierno. Hay que empezar a tener claro qué es el Estado y qué es el gobierno, y hay que empezar a tener claro la diferencia entre uno y otro organismo. Esas son las cosas que creemos algunos que deben marcar la diferencia en momentos convulsos como este, antes de diatribas y cosas extrañas, porque no hay otra manera de denominarle, esos bailes extraños, por ejemplo, de Yolanda Díaz. Y cambiamos un poco de tema. Esas fotos de portada, donde ella dice que no soy la típica mujer progresista, en fin. Algunos hemos visto lo que es una mujer progresista en la vida y no la asociamos efectivamente con Yolanda Díaz, porque no sé, yo las mujeres progresistas que conozco, y creo conocer algunas, pues no van mintiendo en sus estudios, no van inventándose 3 másters, por citar algo normal. Las mujeres progresistas que conozco, e insisto, conozco algunas, tampoco encubren a alguien que tiene fotos de menores en el ordenador, una vez no, 2 veces, y se callan. En este caso, recordemos el asesor en Ferrol, que fue el mismo que luego fue detenido en el Parlamento de Galicia, y que algunos medios que dicen que el PSOE quiere buscar basura, pues dicen, joder, algunos lo comentan en Twitter, escuchen este programa, pero no nos escuchen a nosotros, no nos crean, pongan en Google, Yolanda Díaz, Ferrol 2009, asesor, o Yolanda Díaz 2016, Parlamento Galicia, detención. Y aparece la información de aquellas. No hay que ser un lince informativo tampoco. Aquí nunca lo hemos pretendido ser, ni lo somos, ni lo vamos a ser. Y estos movimientos de Yolanda Díaz, ese extraño baile, pues parece que va a activar las querellas por el tema de la pandemia. Se ha metido en un charco, lo decíamos ayer, creemos, de adolescente, de aquello de que, oiga, yo voy a la discoteca, soy la más guapa y me pongo a bailar aunque sean bolas, porque creo que todos me van a mirar. Oiga, señora Díaz, esto es la política, uno no puede meter la pata como la ha metido, porque hay dudas en la Moncloa sobre la capacidad o incapacidad de Yolanda Díaz, y algunos entre risas comentan que déjenla sola, que ella misma se va a suicidar, políticamente hablando, claro, esperemos, no esperemos otra cosa, que la dejen morir. Porque es un personaje que se ha creído el personaje, nunca mejor dicho, y le salen enemigos por todos lados. Le sale ahora Podemos. Recordemos que hemos explicado en múltiples ocasiones en este programa, creo que podríamos hacer una tesis sobre Yolanda Díaz, que Podemos la tienen atravesada, y ahora es Montero que se cree apuntada por las manifestaciones de Yolanda Díaz sobre los previos a la manifestación del 8 de marzo del 2020. La realidad, en Podemos ya quieren quitarse a Yolanda Díaz, en el PSOE ya quieren quitarse a Yolanda Díaz, las víctimas quieren activar querellas por el tema de Yolanda Díaz. Enrique López, el consejero de Madrid, ya pide que la Fiscalía investigue las declaraciones de Yolanda Díaz. Hombre, pues parece que no sabemos si será la típica mujer progresista, como dice ella, pero que está claro que Yolanda Díaz se ha metido en un berenjenal que sinceramente, si no fuera por la gravedad de la situación, por los muertos que ha ocasionado esta situación, pues sería para echarse unas risas.
Yolanda Díaz, además, adolece de algo fundamental. Ha dicho también que no quiere ser presidenta del gobierno. En fin, bueno, cada uno puede decir lo que quiera. Iván Redondo estará enfadado. Recordemos, nosotros insistimos que Iván Redondo no está detrás de Yolanda Díaz porque las patinadas que estamos viendo no serían de recibo. Y la realidad es que Yolanda Díaz tampoco dispone de estructura, le hemos dicho en muchas ocasiones. No sé, hay gente que se debe pensar que uno es vicepresidente del gobierno o lo que sea, y ya cae bien o cae mejor o lo que sea, y ya puede presentarse en las 50 provincias para obtener resultados. Hombre, no, necesitas tener la estructura de un partido, a buenas o a malas, que se pregunten en su momento a Ciudadanos cuando intentó montar toda la estructura, los follones que tuvo, y la realidad es que así es. Necesitas una estructura de partido. Está claro que Podemos, en descomposición, no parece tenerla. El PSOE, al que se quiera arrimar, podría echarle un cable, pero parece que las últimas manifestaciones la ponen más lejos que cerca. Y obviamente el Partido Comunista, que sí que desea esa posición, pues tiene la estructura que tiene, que es más organizada que Podemos, obviamente. Pero ustedes se imaginan en el partido de Yolanda Díaz si se usara la estructura del Partido Comunista, y decimos un lugar por decir, ¿cuál sería el candidato del Partido Comunista? Ni idea, en Cáceres, en Soria. Hombre, pues serían comunistas de la vieja guardia, de esos que no votan indios y de esos que asociarse a ellos seguramente darían los 4 votos miserables que algunos creemos no va a pasar de obtener esta mujer si llega, y lo decimos nuevamente, si llega a presentarse a las elecciones. El botón nuclear, lo hemos explicado en múltiples ocasiones, contra Yolanda Díaz es tan grande, tienen el tema de los trimasters, tienen el tema de las fotos de menores, todo obviamente documentado, tienen el tema de vivir en un piso de 400 metros pagando con servicio todos los españoles en Madrid por ser ministra. Oiga, no tiene dietas, pues pagues un piso de alquiler como cualquier hijo de vecino. Y tiene historias pasadas, hasta de cuando supuestamente fundó su bufet, que podrían dar para escribir novelas y novelas. A muchos les sorprende por qué el personaje sigue estando en boga de los medios, qué mecanismo o quién está detrás de que aparezca, por ejemplo, en esa portada, porque por visibilidad, por capacidad intelectual, incluso podemos decir, solo hay que escucharle hablar, nos recuerda en cierta manera al propio Pedro Sánchez. ¿Alguien ha escuchado a Pedro Sánchez improvisar un discurso, una manifestación? No. Todo es impostado, todo es preparado, todo parece que viene de un laboratorio de creación de líderes, y el problema y la gran diferencia es que Yolanda Díaz, encima, bueno, como Sánchez en su momento, se han creído los personajes. Y el problema es que cuando alguien no pisa los pies, sobre todo en política, el suelo, perdón, los pies los pisan. Bueno, los pies no los pisan, vamos a decirlo así, claro, hemos tenido una confusión ahora. Cuando alguien no pisa el suelo, acostumbra a equivocarse. Y hay que medir muy bien cada movimiento, y hay que pensar muy bien cada movimiento, porque tú cuando hablas, como ejemplo Yolanda Díaz ayer, para el público, cuando comunicas, porque la clave es comunicar, y comunicas cosas como las que ha dicho, que en pocas palabras ha puesto a los pies de los caballos al gobierno y a su partido, pues parece que no las ha meditado mucho. Y hay que medir las palabras, y hay veces donde hay que medirlas cuando estás en tiempo real de una manera muy práctica y ágil, lo cual es muy difícil, pero sorprende que cuando las haces en medios de comunicación, que hay edición, predicción, etcétera, y hay incluso preparación del tema, no sepas medirlas. Y uno entiende que cuando uno no las mide en esas situaciones es que las dice con todas las consecuencias. Y algunos creemos que ese movimiento extraño, ese extraño baile de Yolanda Díaz diciendo lo que ha dicho, no es un accidente de hablar, que con su capacidad hubiera sido lo normal. No, lo ha hecho con toda la intención, pensando que puede erosionar al gobierno y que va a sumar a su vera, digamos, muchos adeptos con esas manifestaciones. Hombre, y algunos creemos, sinceramente, y nos podemos equivocar, hombre, que no sabemos si es que Yolanda Díaz cree que cuando era marzo del 2020 ella no estaba en el gobierno, porque eso que lo diga un outsider, que lo hubiera dicho, me invento, hasta Pablo Casado o quien sea que no está en el gobierno, podías decir, bueno, vale,
es una táctica, mejor o peor, discutible, pero que lo diga alguien del gobierno, pasa lo que pasa. Y lo hemos dicho, que se pida a la Fiscalía que se investigue, que haya ya asociaciones que pidan querellas contra esas palabras porque parece culpabilizan al gobierno de ocultar los datos. Y hablamos de más de 100.000 muertos. No hablamos de una tontería de fin de semana, ni de unas copichuelas de una noche loca. Yolanda Díaz no sabe medir, y en política, si no sabes medir, parece cuanto menos extraño que te mantengas y que encima algunos te den la publicidad que te dan de una forma cuanto menos sorprendente. Como sorprendente ese movimiento de ciudadanos en Andalucía, con las dudas de si habrá o no habrá elecciones, con las dudas del PP andaluz, a renglón de la frase de Casado de que no va a haber pactos con Vox hasta que lleguemos al gobierno, pues parece que las dudas hacen que en Ciudadanos cada vez más deshecho, prácticamente sin nada, vamos a decirlo así, claro, algunos auguramos que sacarán 0 diputados en Andalucía, suponemos Arrimadas jamás dimitirá. ¿De dónde va a vivir esta señora? Pues piden abrirse a hacer listas conjuntas con el PP. Hombre, no sabemos qué decisión tomará el PP. Parece que está claro que en todo caso lo que el PP aceptaría sería absorber a algunos de Ciudadanos y colocarlos en sus listas. Pero hacer listas conjuntas sería cuanto menos ridículo. En el partido del PP saben que esas cosas pueden pasar, pero no lo acabamos de ver algunos. Algunos vemos que Ciudadanos se disolverá en el momento de la convocatoria de elecciones y algunos de sus líderes pasarán a ingresar listas en el PP y luego los votantes decidirán lo que quieran decidir. Pero parece el escenario más lógico en un momento como el actual. Recordemos además que en estas nuevas listas empezará a aparecer eso que se llama la España vaciada, que como hemos implicado, sobre todo a nivel nacional, parece que está destinada a ser una marca blanca del PSOE y una marca blanca que quiere robar escaños al Partido Popular y a Vox. Esa parece la intención. Vamos a ver cómo se maneja ese tema, porque al final el problema, y lo hemos comentado en múltiples ocasiones, el problema no es que le roben escaños y que sea una marca blanca del PSOE, que, oiga, cada uno puede hacer la estructura política y la lógica política que considere. El problema es que seguramente esos partidos gestionan mal la España vaciada. Y gestionan mal porque los diputados, y lo hemos explicado también en repetidas ocasiones, no se centran en la responsabilidad de su provincia. Porque si, por ejemplo, un diputado de Soria, decimos nuevamente Soria, insistimos, Cáceres, Lugo, lo que sea, hablara de los problemas de su provincia, nadie dude que no surgiría una España vaciada allí. Y la realidad es que donde las comunidades donde son fuertes los partidos regionalistas, pues la España vaciada parece que no va a tener recorrido. Porque la gente asocia que esos partidos defienden, luego hacen y defienden a quien quieran, vamos a ser sinceros, porque ya me dirán que defienden de Cataluña, Esquerra Republicana, por ejemplo, sí, lo de Netflix catalán, en fin, es para echarse unas risas. Ya puede ser sábado, domingo, puente, pero es que son cosas para echarse unas risas. Joder, Rufián, defendamos algo más serio, en fin, cada uno es libre de lo que sea. Pero ¿dónde íbamos? En el momento que hay partidos regionales, autonómicos, llámenle como quieran, que defienden o supuestamente defienden los intereses de sus ciudadanos, no surgen allí esos partidos de la España vaciada, que usan el nombre de vaciada por decir algo, vamos a decirlo así de claro, pero que está claro que responden en todo caso también a la ineficacia de los grandes partidos en controlar los territorios. Lo hemos explicado, seguimos explicando y creemos que seguiremos explicando que la función de los diputados es conectar con sus territorios, para eso les votan, y no ser tanto de partido. Es jugar a ponerse al servicio de sus ciudadanos y no jugar a ponerse al servicio de su líder político. Y que en algunas ocasiones hay que romper la estructura de voto en temas que afecten a su propio partido o presentar iniciativas que afecten a su propio territorio. De esa manera, la gente identificaría a ese diputado, esa diputada, con su territorio y seguramente no habría lugar para España vaciada ni para tonterías de marca blanca o de lo que sean. Esa es la realidad.
que algunos vemos y es la realidad que algunos, parece en el Congreso, cada vez ven menos. Y a todo esto, lo que no podemos olvidar, obviamente, es la situación económica. Ya hemos comentado en algún momento el tema de que estas subidas de trabajadores respondían la mayoría a ERTES, autónomos en parada, etcétera, empleo público, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad que cada vez más empresas rescatadas con los créditos ICO están yendo a concurso. Son datos reales. Por cierto, Cataluña encabeza ese ranking y la realidad es la que es. El mercado está parado, el mercado de materias primas está ralentizado. Nos explicaban el otro día que, por ejemplo, temas como cartón, etcétera, podían estar hablando, o papel, de pedidos mínimos porque no hay materia y se están retrasando a entregas hasta marzo, abril o mayo. El tema de los contenedores que vienen de China, saben que se aplica cuarentena al salir, va a significar un grave también retroceso en muchas empresas y parece que el concurso es una solución que muchas están ideando en este momento. Los ICO no han funcionado en un buen número de casos y la realidad es que nos vamos a un país cada vez más en dificultades, con un gobierno cada vez más en conflictos internos, donde unos apuestan por continuar y no por favorecer a los ciudadanos. Nadie se engañe, no, por favorecer sus sueldos. Confunden la política, confunden el servicio público con el servicio para ellos. Notas, ves, detectas que cada vez hay más políticos que están más pendientes de lo suyo que de servir a los ciudadanos, porque saben que están en el periodo final de la legislatura. Ya veremos a dónde llega. Recordemos, se acabará ahora el periodo de Congreso y volverá en febrero, en un periodo donde enero cerrará. Y vamos a ver exactamente a dónde nos llevan y si llegamos a ese momento. Porque hay voces que hablan de intentar adelantar las elecciones, hay voces que dicen que es un error y hay que intentar aguantar a cualquier precio, y otras que dicen que aguantar a cualquier precio puede ser la destrucción total del tejido, por ejemplo, empresarial en este país. Sumen además, vamos a ver, los precios, que parece, en este país tenemos una cosa muy cachonda, y lo hemos dicho más de una vez. Sube la luz, sube escandalosamente y de golpe nadie habla del tema. Recuerden, nosotros lo hemos llamado también efecto Afganistán. Recuerden aquello Afganistán. Todo el mundo hablando, titulares, tal, y luego de golpe, ¿qué es de Afganistán? Según parece no es matar a nadie estos días, en fin. Y hablamos en su momento, obviamente, del tema de La Palma, 3/4 de lo mismo, que se ha apagado el volcán. Y esto nos lleva a un tema, creemos, interesante, para reflexionar, aprovechando estos días de medio puente, para reflexionar, y es la posición de los medios de comunicación. Ya no hablamos del tema del silencio en el caso del Congreso, sino en general de intentar no explicar lo que pasa, sino explicar lo que interesa que se deba explicar para intentar complacer a aquellos que pagan. Es un tema, digamos, complicado, porque al final nos lleva un poco al inicio de este programa, que hablamos de organismos de Estado, que hablamos de estructuras de Estado y que hablamos incluso de los medios de comunicación, ojo, no de Estado, pero sí que deben ser independientes, gobierne quien gobierne. Y ese es el concepto básico de la democracia, que ha de haber estructuras, y en este caso el cuarto poder, los medios, que funcionen independientemente de quién gobierne. Porque unos están para hacer funcionar el Estado y otros para ser críticos con las cosas que se hacen mal y que parece que en este país no existen para algunos. Y esa es la realidad que no podemos ocultar. Hay que trabajar en ese reforzamiento de la democracia entre todos, pasito a pasito, para intentar que este periodo acabe siendo el de la consagración de estos 40 años de democracia, antes que de la consagración del fin de la transparencia, del fin de la independencia y del fin incluso de los medios de comunicación como forma de articular la democracia en este país.
Hoy es sábado, bueno, hoy realmente ya es domingo, un segundo café muy de noche, mañana haremos el segundo café durante el día, pondremos los programas de la semana también que hemos hecho con Javier Negre, como hacemos habitualmente los fines de semana. La semana que viene tendremos ya conversaciones con el equipo Zulu tras el cambio de última hora de agenda que hemos tenido hoy. Y en principio el lunes, a pesar de ser festivo, intentaremos hacer los programas habituales, aunque solamente la actividad será menor, creemos ya hasta la siguiente semana. Nosotros, como siempre, tener el Patreon, el canal, la transferencia, todas esas cosas que ya conocen. Y como siempre decimos, y más a estas horas de la noche, como siempre decimos, simplemente seguimos.